¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros felices de poder compartir otro lunes con ustedes en este Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar desde Radio Cultura. Y recuerden, la tradición se encuentra con vos. Y para hablar un poco de la tradición, no se olviden que en 2 días se cumple un nuevo aniversario de nuestra independencia. Y de eso vamos a hablar. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lili y nuestra querida audiencia de Círculo Abierto. Muy bien, hoy preparándonos a hacer un programa muy de julio, en vísperas de nuestra independencia. Hemos invitado a un historiador que ya nos ha acompañado anteriormente, muy prestigioso, y a un matrimonio que nos visita de Santiago del Estero, a quienes voy a presentar con todo gusto enseguida. Así es que estamos expectantes por tratar el tema de el aniversario de nuestra independencia en julio. Sí, mes de independencia, porque no solamente es la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como era en ese momento, sino que se dio con la independencia de Venezuela, de Estados Unidos, Perú, de Francia, de Perú. Así que, bueno, debe ser un mes especial para que esto se dé. Así es. Pero, ¿qué te parece si presentás a nuestros invitados? Pero, ¿cómo no? Uno de nuestros invitados de hoy es el profesor Eduardo Lázari, quien ya ha estado en nuestro programa. Eduardo es profesor de historia en el Círculo Militar, dicta varios cursos desde hace 3 años, tiene una concurrencia muy nutrida, ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales, en Cultura del Círculo Militar. Además es muy conocido por sus programas radiales, es una voz familiar a los... Un divulgador histórico. Exactamente, muy prestigioso, así que nuestro agradecimiento al historiador Lázari, que hoy nos hace el honor de acompañarnos. Es un enorme gusto, como siempre, estar aquí, un gran placer, y más en las vísperas, como se decía antiguamente, de una fecha magna como el 9 de julio, que marcó un antes y un después, y esperemos que siga marcándolo. Bien. Bueno, y tenemos también un matrimonio. ¿Cómo no? Hoy tenemos el gusto de recibir a un matrimonio comprovinciano mío, amigos de Santiago del Estero, el señor Armando José Olivieri y su esposa Graciela. Él es miembro correspondiente de la Academia del Instituto Nacional Sanmartiniano por la provincia de Santiago del Estero, es expresidente de la Asociación Sanmartiniana en la provincia y actual presidente de la Asociación Browniana en Santiago del Estero. Es una persona muy querida allá en la provincia, y los he invitado a acercarse porque es un gusto tenerlos con nosotros, así que bienvenidos Pepe y Graciela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pepe. De Pepe a Pepe. Sí. Así es. Es así. Bueno, muchas gracias. Nos sentimos muy felices de poder estar. Aparte, una satisfacción personal, porque uno siempre disfruta de la presencia del profesor a través de la pantalla. Seguro. Muchas veces de Radio Mitre, que somos radio escucha nosotros, y bueno, y entonces hoy en día tenerlo en persona, la verdad que es un lujo. Es un lujo total. Muchas por favor. Gracias, muchas gracias. Pero aparte, siempre que aparece el profesor en pantalla con algo, ¿viste? Siempre agarro un papelito para con un lapicito. Seguro. Entonces lo que habla hay cositas. Siempre tiene algún dato que uno no conoce. Así que muy feliz, muy contento de estar. Muchas gracias. Bueno, pero para comenzar, Eduardo, vamos a ubicarnos hace 210 años que se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ubiquémonos históricamente, como globalmente, mejor dicho. ¿Qué era lo que estaba pasando en aquella época? Bueno, hay que decir que ese fue un acto arrojado, audaz, de los hombres que se habían empezado a reunir en marzo en San Miguel del Tucumán, lugar que fue elegido para que todos los rincones de las Provincias Unidas estuvieran cerca. Es decir, los extremos eran Chuquisaca en el norte, Buenos Aires en el sur, y en la mitad ahí cayó San Miguel del Tucumán, que por ese entonces era una ciudad bastante pequeña,
bastante poco equipada. Una de las dificultades que tuvo el Congreso fue encontrar un lugar donde reunirse, porque el cabildo estaba derruido, en las iglesias se consideraba imprudente una reunión civil de esas características, y terminaron alquilando una de las casonas más grandes de San Miguel del Tucumán, la de doña Francisca Bazán de Laguna, y tiraron abajo una pared para hacer una sala en la que entraran los 33 diputados que habían sido nombrados. El mundo estaba muy convulsionado, entrando en un periodo de paz, porque había sido derrotado Napoleón, el causante de todas las guerras de la década de 1800 y 1810, y eso para los revolucionarios americanos, que quedaban pocos en lucha, porque ya todas las otras revoluciones habían retrovertido, Chile, Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Centroamérica, la capitanía de Guatemala, y la única que se mantenía en pie y bastante a los tumbos era la Revolución de Mayo que se había dado en Buenos Aires. Recordemos que en septiembre de 1815 lo que quedaba del Ejército del Norte fue destruido en el desastre de Sipe-Sipe, con lo cual solo quedaba aparentemente una acción retardataria, porque la caída de Napoleón habilitaba a Fernando VII, el restaurado rey de España, a iniciar algún tipo de campaña, una campaña que se pensó, pero que fue desviada a Venezuela por la aparición de Miranda y de Bolívar. Así que en ese panorama había una ansia. Es muy difícil imaginar en estos días que se cumplieron los 250 años de la independencia de Estados Unidos, una pregunta que no se puede hacer como un ejercicio fantasioso es: ¿qué pasaría si Washington, Franklin, Jefferson, Madison se levantaran y vieran lo que es Estados Unidos hoy? Seguramente no hubieran pensado lo que es Estados Unidos, y si uno piensa en Laprida, Massa, Sáenz, Uriarte, los congresales, es muy probable que ninguno se hubiera imaginado que esas humildes provincias unidas, que no eran todas incluso, se iban a convertir en el país de habla hispana más grande del mundo. Así que ahí hubo un chispazo creativo que hizo posible que hoy estemos aquí charlando orgullosamente de esos días. Bien, vos dijiste que se habían reunido ya desde unos meses antes, venían tratando. No solamente se trataba de la independencia, hubo otros temas que se trataron en el Congreso. En realidad, digamos, el Congreso comienza el 24 de marzo de 1816. Yo siempre uso eso para ver cómo luego el relato histórico puede resignificar una fecha, claro, mezclándola. Y va a sesionar hasta 1820, es decir, va a ser un Congreso que de alguna manera es una prolongación de la Asamblea del 13, y está, digamos, la primera impresión que es importante destacar es que originalmente se pensó en la Revolución Francesa, entonces se hizo una asamblea, y después se pensó en Estados Unidos, se hizo un congreso. En Estados Unidos el congreso es anterior a la Constitución. Primero se armó el congreso y después salió la Constitución. Aquí pasó lo mismo, y en realidad la independencia es en julio, porque hay una fuerte presión yo lo llamo el tridente de la independencia, que son San Martín, Belgrano y Pueyrredón, que entienden que si no hay independencia, esta revolución no era más que una guerra civil para lograr un poco más de autonomía dentro del Imperio Español o para lograr alguna propuesta liberal. Entonces, eso fuerza, pero ya reunidos en abril deciden seguir adelante con la guerra. La primera decisión que se toma es: seguimos adelante. Y ellos, alguno de ellos se apersona en Tucumán para hablar a los congresales. Eso es Manuel Belgrano, que va a ser el que define el debate. Digamos, antes de eso es interesante ver que se decide nombrar un director supremo, que es el primero elegido por los representantes de los pueblos. Antiguamente, hasta ahí, el directorio, el triunvirato, era elegido por el Cabildo de Buenos Aires, que era la capital.
Claro. En Tucumán se decide nombrar a Juan Martín de Pueyrredón, que había sido enviado a Tucumán por José de San Martín. Ahí se ve claramente que no daba puntada sin hila, claro, el Libertador. Sí. Y es la primera vez que hay un gobernante elegido por los pueblos, que después va a ser el primer gobernante de la Argentina independiente. Pero bueno, había algunas discusiones respecto de formas y demás, y Manuel Belgrano, que todo el año 14, todo el 15 en realidad, lo pasa en Europa como enviado diplomático. Cuando viene acá, viene espantado, porque él ve el contexto de lo que estaba pasando en Europa y cómo eso iba a ser muy negativo para la revolución. Claro. Y ahí propone, hay un dato que para los historiadores es paradojal, porque las actas del Congreso de Tucumán están extraviadas. No sabemos qué se discutió. Por suerte, entre las medidas que tomó el Congreso fue sacar un periódico, el redactor del Congreso, que lo escribía Fray Cayetano Rodríguez, sí, que fue también redactor del Acta de la Independencia, un diputado porteño, y gracias a eso sabemos, pero lo sabemos coloquialmente, no formalmente. Claro. Ahora, y la propia Acta de la Independencia también se extravió. Pero esa más que extraviada fue un extravío muy pensado. Planeado. Y lo curioso es que se conservan las actas de las sesiones secretas. Ajá. Es decir, lo que tendríamos que saber no lo sabemos, pero lo que no tendríamos que saber sí lo sabemos precisamente. Y el 6 de julio Belgrano llega a San Miguel del Tucumán y hay una sesión secreta en la que él dice, esto, digamos, muchachos, preparémonos porque ahora se viene lo peor, y para que estar bien plantados hay dos requisitos indispensables: declarar formalmente la independencia, para que nadie duda que lo que está en marcha aquí es un nuevo país que no tenemos ninguna idea de cómo va a ser. Esto es importante destacarlo, porque en el relato histórico, y sobre todo el relato histórico escolar, es como que había un plan preparado previamente, ¿no? No había un plan, se iba, como decía el poeta, se fue haciendo camino al andar. Uh-huh. Y sí, Belgrano postula una teoría política interesante, porque dice, el trauma de la independencia, que va a ser un trauma, es un golpe, declarar la independencia es un cimbronazo muy fuerte, si a eso le sumamos un cambio de sistema político, para los pueblos va a ser más dramático. Es decir, vamos a hacer dos traumas. Entonces propone la famosa monarquía incaica. ¿Puede ser también por eso que el acta se escribe también en quechua y en aymara? En realidad sí, pero eso básicamente es que habla de la, digamos, ese es un acto muy interesante, Liliana, y yo lo remarco siempre, porque haberla hecho el acta, uh-huh, redactado y jurado en los 3 idiomas que se hablaban en el virreinato, en el viejo virreinato, y a su vez imprimirlo en todos los idiomas, marca que digamos, la integración del indio, del natural de la tierra, claro, pueblo originario, en la estructura colonial y luego en la estructura argentina, no fue problema. Yo siempre digo que cuando se habla de los problemas con los indios en la Argentina, todos los textos hablan de 1990 en adelante, porque antes, digamos, era connatural que los indios no tenían problemas con ninguno de los gobiernos. Había, por supuesto, tensiones como cualquier grupo dentro de la sociedad. Y esa declaración de Belgrano provoca que el Congreso de Tucumán inmediatamente envíe 2 diplomáticos a Sudáfrica, donde vivía el hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Condorcanqui, que había sido desterrado en 1780 cuando la revolución, y entonces lo van a buscar para consagrarlo como rey inca. Llega a Buenos Aires, nunca fuimos una monarquía, porque el ambiente de libertad con el que discutían los diputados, los que firman la independencia son 29, era tal el régimen de libertad que la propuesta de un diputado cuyano, Fray Justo Santamaría de Oro, hizo que se votara por una república y no por una monarquía. Uh-huh. A pesar de que los 3 jefes, Belgrano, San Martín y Pueyrredón, proponían lo eran contrario, monárquicos, uh-huh,
Fray Justo Santamaría de Oro propone una república con un argumento muy sencillo. Nosotros hemos sido elegidos por los pueblos para organizar el Estado. ¿Quiénes somos nosotros para poner en ese Estado una cabeza coronada? Que sean los pueblos los que sigan eligiendo a quienes gobiernan. Y por eso los sanjuaninos, que son bastante pícaros para la historia, cuando uno visita la cripta de la Catedral de San Juan y entra en la tumba monumental de Fray Justo Santamaría de Oro, dice Fray Justo Santamaría de Oro, primer obispo de Cuyo, diputado al Congreso de Tucumán, padre de la República Argentina. Porque fue el primero que habló de república. Claro. ¿no? Bueno, y acá les propongo hacer una pequeña pausa si seguimos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Bien, y continuamos hablando de quienes participaron de estos congresales. Y muy poco se conoce de ellos, se los conoce más quizás por el nombre de la calle, ¿no? Oro, Uriarte, Gorriti, pero ¿quiénes eran en realidad? Bueno, es muy interesante porque se aplicó el criterio que se usaba para enviar diputados a las Cortes de España, que era la capital, que era Buenos Aires, tenía 7 diputados. Las capitales de provincias o de intendencias mandaron 4. Córdoba, Salta, iba a enviar 4 también Charcas, que era Chuquisaca, el mismo nombre, y después las ciudades con cabildo mandaban 2. Y las ciudades importantes, pero que no tenían cabildo, mandaban 1. Entonces eso conformó un listado de 33 diputados al 9 de julio, no fueron... En marzo del 1817 el Congreso se traslada a Buenos Aires. Pocos saben que sesionó en las salas del Real Consulado, que es hoy el lugar donde está la sede central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y sobreviven unas placas de bronce gigantescas con el diseño del edificio, y ahí dice todo lo que funcionó ahí. Qué fantástico. Funcionó la Asamblea del año 13 y el Congreso del 17 hasta después de la batalla de Cepeda, que se disuelve. No siempre fueron los mismos. Y el comentario que hacía Liliana, que es muy interesante, de los nombres de las calles, como Buenos Aires tuvo gran participación, si uno se va a la esquina de Juan B. Justo y Santa Fe en Buenos Aires, ahí el Puente Pacífico, porque por el viejo nombre del ferrocarril, se va para el centro y tiene a Godoy Cruz, Oro, Darregueira, Uriarte, Tames, Serrano. Yo vivo en la zona y por eso me era tan fácil estudiarlo cuando estaba en la escuela. Acevedo, Malavia, Araos, y llegamos a Anchorena, Laprida, y termina en Pueyrredón, ¿no? Esas calles, cuando cruzan Rivadavia, podemos hacerlo desde el otro lado, Sánchez de Bustamante, tenemos a Sánchez de Loria, Boedo, Massa, Salguero, y así todos los diputados, salvo Rivera, que era el antiguo nombre de la calle avenida Córdoba, pasando Gascón, y que le retiraron el nombre, entonces Rivera se quedó sin calle, están todos los congresales en la ciudad. Cuando Buenos Aires no participa de la redacción de la Constitución del 53, porque se separa el Estado de Buenos Aires de la Confederación, entonces Buenos Aires castigó a los congresales del 53 y le puso en el fondo de la ciudad una pequeña avenida que se llama Avenida de los Constituyentes. Los castigó porque Buenos Aires ahí no estuvo, ¿no? Es muy interesante porque hasta en el nombre de las calles se ven... Y hasta cómico hoy en día. Claro, hoy queda cómico, pero es curioso. Qué bárbaro. Esos diputados fueron trascendentes, deberían ser estudiados indudablemente mucho más, pero está Antonio Sáenz, en Buenos Aires envía Antonio Sáenz, clérigo. Una característica central es que entre los sacerdotes del clero
más los religiosos, los que pertenecían a órdenes religiosas, fundamentalmente dominicos y franciscanos, hay 16. Es decir, que casi la mitad del Congreso eran clérigos. Uh-huh. Y después había unos 17 abogados. Hay uno que era clérigo y abogado, así que no, ahí se arma un poquito de lío. Y hubo 3 militares, uh-huh, que no pudieron participar ninguno de ellos de la sesión del 9 de julio porque estaban en guerra. Incluso el marqués de Chaví, uh-huh, Juan José Fernández Campero, en ese momento estaba capturado por los españoles, y como era noble, es el único noble que fue miembro. No, lo llevaron a Lima, lo torturaron, sí, lo condenaron a muerte y lo trasladaron engrillado a Madrid, y muere yendo en barco y muere en Jamaica. No lo fusilaron. No lo fusilaron. No, porque lo iban a murió por... Lo iban a fusilar delante del rey, porque era un noble, era un traidor. Caramba. Sí. Claro. Sí. Muere en Kingston, la capital de Jamaica, y en el año 2011 un trabajo de arqueología encontró sus restos y fueron traídos nuevamente. Pasó muy desapercibido ese hecho. Está hoy en la Catedral de Jujuy, es el máximo héroe. Ajá. Pero no pudo participar. Gorriti tampoco pudo participar porque estaba en guerra. Así que, digamos, se fue definiendo esa cuestión. Antonio Sáenz fue luego fundador, el rector fundador y organizador de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Hay 2 religiosos que son Colombres, José Eusebio Colombres. ¿Por Tucumán? Por Tucumán, descendiente de asturianos. Está en el pueblo de Colombres, hay una plaquita de donde partieron el padre de Colombres, Colombres y Oro. Ambos fueron los primeros obispos patriotas, porque cuando en 1834 el Papa crea el obispado, primero vicariato, el obispado de San Juan de Cuyo, lo nombra Santa María de Oro. O sea, el Vaticano se resistió a reconocer la independencia argentina hasta que dijo, si seguimos resistiendo lo que pasó en América, perdemos a todos los fieles. Entonces, para que no hubiera problemas, eligieron a 2 congresales. Uno fue Santa María de Oro, y mucho más adelante lo eligen obispo de Salta, del Tucumán, a Colombres, que es conocido en Tucumán porque tenía un negocio de molienda de azúcar. Está ahí el trapiche que en el parque. Es el que impulsa el cultivo de la caña de azúcar en Tucumán. Exactamente. ¿Y por Santiago del Estero no estaba Pedro León Gallo? Claro. Pero él no tiene una calle en Buenos Aires. Sí, Gallo. La calle Gallo. La calle Gallo. Claro. Okay. Sí. Lo que pasa es que muchos no tienen el nombre de pila y entonces uno lo pierde, pero... Pedro León Gallo. Y Uriarte también. Claro, Uriarte también. Es muy interesante porque Santiago elige como diputados a los 2 los 2 curas, el de Santiago del Estero y el de Loreto. Claro. El caso de Uriarte a mí siempre me pareció sumamente interesante porque muere celebrando la misa de homenaje a la independencia el 9 de julio, muchos años después, y muere sobre el altar celebrando la independencia. En Loreto. Él luego vuelve a su curato. Y Díaz Gallo, Pedro Díaz Gallo, que quedó como Gallo para la historia, de una familia trascendental en la historia santiagueña de la independencia, que vuelve a Santiago. Ahí hay un temita que habría que hacer una investigación para ubicar exactamente su tumba, porque la lógica diría que está sepultado en algún rincón de la catedral de Santiago, ¿no? Pero que se construyó muchos años después. Claro. Pero bueno, esas son las cosas en las que los historiadores nos entretenemos cuando estamos aburridos. ¿Y la Virgen de Loreto no salió de aquí junto con la Virgen de Luján? Y luego la Virgen de Luján quedó en donde hoy es el templo de Luján. Es que en realidad no iba a ser ese el lugar. Que no iba a ser ese. La historia dice que los bueyes se quedaron ahí. Sí, exactamente. Y quisieron permanecer y entonces por eso se levantan. Pero la Virgen de Loreto continuó hacia el norte por el Camino Real y actualmente está en Loreto, que además es patrona de la Fuerza Aérea Argentina. Claro. Sí. Pero la que es la Virgen de Sumampa. La de Sumampa. La hermana de la de Luján. Es la de Sumampa. La de Sumampa, sí. Que por eso es la advocación de la Virgen
imagen más antigua del norte. Bien. Eran 2 imágenes de terracota de la misma altura. Iguales, sí. Existen las 2, se han conservado las 2. Muy bien. Y la de Luján, en realidad, vamos a romper un mito, que es poco conocido, en realidad el famoso episodio de la carreta, Sí. que no se atrancó y nada, y cuando bajaban la cajita con la Virgen se ponía en marcha, entonces dijeron, Se queda acá. se queda acá, es en Pilar, es decir, no es en Luján, es en Pilar, y después la traslada a Lezica y Torresurio, un hacendado, hacia Luján, y después termina siendo la... O sea, la aleja un poco más de la ciudad sí, de Buenos Aires. Está a unos 25 kilómetros el lugar que se llama Los 25 Embúes. Ahí está el predio, se sabe qué es, y la curiosidad es que quien la rescata de una ermita casi abandonada es el famoso negro Manuel, Sí. caboverdiano. Así que ahora que estamos en estos días, Sí, está con bueno. el tema de Cabo Muy Verde, vigente era bueno. Muy oportuno. Me llegó por WhatsApp me llegó esa historia, Claro, justamente claro. con el partido de Muy bien. porque con Cabo todo- Verde. Cabo Verde, que eran islas deshabitadas hasta el siglo XV, es decir, no tenían población autóctona. Portugal las usa como centro de distribución de esclavos, ¿no? Un origen dramático, quizá el peor episodio de la humanidad, la esclavitud, y entonces de ahí se distribuían a todos lados, y de Cabo Verde entonces llegó este muchacho que no sabemos de dónde de África había llegado a Cabo Verde. Entonces Claro. llega de Cabo Verde aquí, digo porque para tener más simpatía, y además, ya que estamos hablando de Cabo Verde, tuvo Cabo Verde un gesto muy amable con la Argentina en la guerra de de las Malvinas, Malvinas. que no se ha puesto Sí. sobremanera porque no dejó que los aviones británicos de Operaran en abastecimiento... sus bases. Sí, señor. Exactamente. Es correctísimo. Aquí Claro. hemos hablado mucho de Malvinas recientemente, y es muy oportuno que Sí, señales ese Ese- gesto de Cabo Verde hacia la Argentina. un país menor Sí, que se plantó en una causa justa. Muy bien. Sí. Ahora decinos, ¿estaban todos de acuerdo en lo que se pacta en el acta de la independencia? Bueno, yo siempre digo que tanto los hombres de mayo como los hombres de julio, nosotros no hemos adoptado el nombre de padres fundadores. Yo creo que son los padres fundadores de la República, los de mayo, los de julio, en esa etapa que fue la década de 1810. Yo creo que fueron extraordinarios lectores de la época. Ujú. Es decir, miraron lo que pasaba y fueron hacia donde las gentes querían. Por eso, cuando salen los ejércitos de Buenos Aires en 1810, apenas 2 meses de producida la revolución, a veces hay que ir a esos hechos para decir, acá hubo una revolución en serio. A los 2 meses se armaron 3 ejércitos, uno al Paraguay, otro al Alto Perú y otro a la Banda Oriental. Esos ejércitos salieron de Buenos Aires y los pueblos los iban agregando. Se iban agregando. Y cuando sale el ejército realista de Córdoba para atacar a Buenos Aires, la ciudad revolucionaria, esos ejércitos se fueron vaciando. Es decir, había un clima de época de que había que cambiar, que no se podía seguir igual, y que estos hombres los leyeron. Con mucha, digo porque a veces no se hace, digamos, nos quedamos en la épica militar, que existe y es importante, pero además hubo una lectura política que hizo posible el triunfo de la revolución. Claro. No la tuvieron en Chile. Chile en 1814 se derrumba por los conflictos entre los hermanos Carrera y O'Higgins. Claro. Bolívar entrega a su jefe Miranda a los españoles para salvar su vida. Bueno, la revolución en lo que hoy es la Argentina, que ya se hablaba de Argentina. Esta es otra discusión que siempre se tiene. Cuando se dice, ¿desde cuándo esto se llamaba Argentina? 1827. El himno nacional argentino, escrito en 1812, al gran pueblo argentino salud. Es decir, el gentilicio que unía todo era argentino, ya en 1812. Quizá no tuviera la forma de República Argentina o de... pero el pueblo a sí mismo se reconocía como pueblo argentino. Y en Tucumán, digamos, se da un fenómeno poco común en nuestra historia, que fue que hubo una gran,
capacidad de consenso aunque no estuvieran de acuerdo. Es decir, se privilegió lo que nos unía a lo que nos separaba. En un contexto que voy a tener que hablar antipáticamente de un personaje que goza de mucha simpatía, proceso en el que no se suma Artigas, ni Ramírez el entrerriano, ni López el santafesino, que crean la Liga de los Pueblos Libres, que le declaran la guerra a Buenos Aires. Es decir, por eso ni Santa Fe, ni Corrientes, ni Entre Ríos, ni la Banda Oriental declararon la independencia. Entonces ahí, digamos, el resto tuvo esa lucidez de decir, bueno, miren, acá hay ideas superiores que nos exigen ponernos de acuerdo aunque no estemos de acuerdo. Entonces, eso que para mí es captar el clima de época, que no lo capta Artigas, que no lo capta Ramírez, y que después lo capta tardíamente López, porque después López se integra en la Confederación. Es muy interesante, y además lo que tiene la Declaración de la Independencia, que yo siempre lo destaco, es si la comparamos con Estados Unidos, que fue la única declaración importante de la independencia previa. Los países antes se conquistaban, no se independizaban en Europa. Claro. Es decir, Estados Unidos en ese sentido es un faro creativo, porque declara la independencia, crean un país, arman una constitución y hasta hoy funciona, 250 años después. Ahí lo que se descubre es esta idea de, digamos, la novedad de la independencia. Y la Declaración de la Independencia tiene una frase que jurídicamente pone a nuestros diputados de Tucumán en un lugar superior. Cuando se discute, el acta se redacta del 6 al 9. La redactan Fray Cayetano Rodríguez, que era el superior de los franciscanos en Buenos Aires, con la ayuda de José Mariano Serrano, de Charcas, y empieza no como la de Estados Unidos. En Estados Unidos es no. El pueblo de la We the people. We the people. Acá empieza nosotros, los representantes del pueblo o de los pueblos. Es decir, ahí hay un acto de humildad impropio de los argentinos, porque los argentinos no somos muy humildes. Otra época. No sé por qué es eso, profesor. No, por eso. Pero es muy interesante porque hubo un esfuerzo de elaboración intelectual donde no se quería cometer ningún error. Como por ejemplo que les digan, ¿pero quién se creen estos que son los pueblos de qué? No, son los representantes. Eran representantes de los Seguro. pueblos. Y ahí surge sí un acto pretencioso que es Provincias Unidas en Sudamérica. Es decir, dejan abierta en esa declaración la independencia de todos los territorios españoles. Cuando lo único que no quedaba bajo poder realista era esa lonja que hacía Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, pasaba por Salta, Jujuy, Tarija, Cochabamba, Potosí y terminaba en Charcas. Eso era lo único que estaba en esa situación, en condiciones horribles. Es decir, yo creo que si uno hiciera un ejercicio de simulación y somos nosotros los diputados, enseguida diríamos, negociemos con estos muchachos que nos van a pasar por encima, porque esa era la condición. Y la San Martín, que es impulsor claro de la independencia, diputado por San Juan, que envió San Martín, Francisco Narciso Laprida, presidente del Congreso el día de la jura. Juan Martín de Pueyrredón, elegido por San Martín en San Luis, director supremo. Fray Justo Santa María de Oro era el que redactaba las cosas. Es decir, San Martín influyó con el bloque cuyano. Y en ese bloque, mayoría importante. Claro. Pero iba claro. San Martín ya había establecido la estrategia para el norte, que a veces se hace mucho hincapié en la campaña de Chile, pero siendo comandante del Ejército del Norte, cuando reemplaza a Belgrano, en esas 36 horas inimaginables de Belgrano y San Martín juntos, donde pensaron la patria, elige San Martín a Güemes, que no le gustaba mucho a Belgrano. De hecho, Belgrano había tenido disputas,
y lograron articular eso que va a ser Güemes, que es heroico, la guerra gaucha, que frenó las invasiones por el norte. Eso es lo que le iba a preguntar, profesor, que si desde su lugar, Sí. Güemes tuvo también que ver con el Congreso al frenar esas invasiones. Sí, hay que decir que Güemes cumple la estrategia que le ordenan San Martín y Belgrano. Para mí un error historiográfico grave es no recordar que Güemes, del 15 al 21, que cuando es gobernador, ¿quién lo impulsa a la gobernación a Güemes? San Martín y Belgrano, antes de la independencia. Sí. Y la estrategia se la impone en Belgrano y San Martín, y Belgrano, después de participar siendo nadie, porque viene por el prestigio que se había ganado como padre de la patria, se queda en Tucumán y desde ahí va a encabezar el ejército del norte. Nadie le reconoce a Belgrano que del 16 a fines del 19 es el comandante en jefe del ejército del norte, y Güemes es el jefe de la vanguardia del ejército. Es decir, el superior militar de Güemes ahí Es Belgrano. es Belgrano. Belgrano, claro. Y esto ha llevado a la confusión de exaltarlo a Güemes. Yo voy a decir, hoy estoy ganándome enemigos por todas las adversarios. De ninguna manera. Es decir, ustedes saben que el feriado de Güemes fue un intercambio de votos en el Senado. Sí. Eso fue fue un bastardeo de la figura de Güemes para que el gobierno nacional de ese entonces tuviera 3 votos de la provincia de Salta. Bueno, yo te voto eso que vos querés, pero me ponés de feriado el 17 de junio. Claro. Desde el punto de vista de la historiografía dura, Güemes no merece un feriado nacional. Yo sé que esto es antipático, porque además lo digo de un personaje que me parece extraordinario y fascinante. Pero Güemes ocupó el lugar de las vanguardias, como lo ocupó Soler, Claro. como lo ocupó Las Heras, como lo ocupó Arenales, que son los generales de la segunda, pero comandantes de ejército. Casi me voy a meter en un terreno en el que en un berenjenal, pero comandantes de ejército con todos los atributos y las virtudes fueron Belgrano y San Martín. Claro, lo que y pasa... después los que vienen abajo, Balcarce, cumplieron sus tareas, pero digamos, ahí hay que hacer discriminación. Lo que pasa es que porque Güemes si no, se caracteriza por el tipo de guerra, de guerrillas, con sus gauchos, digamos, conocedores del territorio. Sí. Entonces, es un tipo de guerra distinta a la que se venía aplicando, y eso es lo que marca un propio ejército también. los infernales. Eso es lo que marca la diferencia de Güemes con los otros militares. El tipo digamos, de guerrilla. Actuaba y se retiraba, desgastaba y se Yo pienso que los demás oficiales que tuvo San Martín o Belgrano estaban en un ejército con tropas que pertenecían más formales, claro. Ya que entramos en lío. Pero Güemes creo que formó su propio ejército. Exactamente, y su forma de hacer la guerra. Bueno, estamos. Arenales hizo lo mismo en Perú. No hubiera caído Lima si Arenales no hace la campaña de las sierras, en las que volvió loco al ejército español, que tenía 20.000 hombres contra los 5.000 del ejército Pero no unido. tuvo tanta publicidad. Porque nació en España. La correspondencia entre Belgrano y Güemes era muy fluida, semanalmente se escribía. Pero porque Güemes lo reconocía comandante a Belgrano. Claro. Es decir, es un problema de la historiografía posterior. Sí. De hecho, esto muestra, yo creo que, digamos, San Martín como militar es el militar más grande que tuvo la historia americana hasta hoy, y me atrevo a discutirlo. A quien Belgrano admiraba. Belgrano Bueno, Belgrano se hizo militar de golpe, digamos. Claro. Pero sabía. Porque era una persona culta, era una persona que leía, que se interesaba, que estaba, digamos, ávida de saber qué era lo que estaba pasando tanto en Europa como en América. Entonces, la invasión inglesa le sirvió a él. Exactamente, se fue formando, pero no tenía la formación militar que tenía tuvo San Martín. el talante de comandante. Sí. Esto es interesante. Sí, claro. Hubo otros militares formados por que ejemplo, no lo tuvieron. O'Higgins no tuvo el talante de comandante. Bueno, la personalidad privilegió la disputa con Carreras a encabezar. De hecho,
Pero bueno, esos son los temas interesantes. Ahora, uno descubre que la bendición, digamos, hay pocos hombres imprescindibles en la historia. De tipos que uno dice, este no está, esto hubiera sido distinto gravemente. San Martín llega acá en 1812, sí. No tenía la más mínima idea de lo que pasaba acá. Y en 8 meses se hace un cuadro de situación, diseña un plan, lo ejecuta. Magistralmente, pero además dice, che, estos no confían en mí, así que voy a tener que tengo que buscar algún realista para andar matándolo, porque el fue. Y va a San Lorenzo y claro. Detalla uno por uno los que... Y con la contra de Rivadavia ya adentro. Sí. Yo creo que ahí hay otro tema historiográfico que es... No les confiaba mucho. Ninguno de los dos, pero nadie confía. Viene un tipo de España que peleó 24 años al servicio España. Del ejército español, que hasta 6 meses atrás estuvo peleando bajo las órdenes de Fernando VII, o quien el sucedáneo de Fernando VII. Viene acá y dice, pues vengo a participar de la revolución. No le creían. Claro. Y además no pudo demostrar San Martín cuando llega que había nacido en América, que era la condición de los logistas lautarinos. Claro. Que eran nacer en América. Alvear buscó el acta de los padres, tenía familiares acá, nadie dudaba, los Balbastro, que era San Martín, no pudo demostrar, él para casarse tiene que jurar haber nacido en las Misiones, y lo salva un cura que en la Merced revisa y encuentra el matrimonio de los padres. Claro. Y entonces le pregunta, ¿usted es hijo de Juan de San Martín y de Gregoria Matorra? Sí, ese soy yo. Ah, miren, che, apareció esto acá. Claro. Y ahí aparece el registro. Pero, digamos, es razonable. Y para mí, desmiente. Para mí la enemistad entre San Martín, es decir, no se querían. Pero eso no es igual a enemistad. No, claro. Porque se respetaban. Sí, porque para mí lo que desmiente, por un lado, el ataque a Rivadavia, actual desde hace muchos años, tiene que ver con la condición liberal de San Martín, San Martín también era liberal, pero a San Martín lo han querido convertir en un caudillo federal, que no lo fue nunca. No. Entonces, Rivadavia, para mí la prueba de que entre Rivadavia y San Martín no había nada que convirtiera esa enemistad o esa no simpatía, vamos a llamarlo así, en un problema grave, es que San Martín, luego de ser advertido por Estanislao López, que no dejara Mendoza porque si llegaba a Buenos Aires estaban esperando para matarlo, que es la carta que le envía Estanislao López, sin duda, esto no lo conocemos porque no aparecieron en las cartas, San Martín habla con Rivadavia a través de correspondencia y Rivadavia le garantiza, usted venga a Buenos Aires que no le va a pasar nada. Y no le pasó nada. Sí. Entonces ahí, y Rivadavia era el hombre fuerte. Sí, el hombre fuerte. Entonces, para mí eso es como algunas cositas que se van armando para justificar en el presente divisiones que no existieron en el pasado. San Martín y Rivadavia eran dos hombres apasionadamente argentinos, con errores, digamos, San Martín pagó el precio cierto de que en Guayaquil no contaba con el apoyo de los gobiernos de Argentina. Entonces él va debilitado. Claro. Pero eso, bueno, perdón, nos hemos muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa. Sí, está bien. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto. Los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me llamo
chamulles más. No me chamulles más, un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa, los martes a las 18 por Radio Cultura. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Y para ir cerrando un poco esto, el tema de nuestra independencia, ¿quién fue el primer país, cuál fue el primer país que las reconoce como tal? Bueno, como Brown y Bouchard eran extranjeros, igual que Arenales, la historia argentina tardó muchísimo tiempo en reconocerlos. A Brown le costó un siglo ser reconocido como el padre de la patria en el mar, ¿no? Porque la historiografía argentina, que la funda Mitre, primer gran historiador científico que tuvo Sudamérica, se basa en dos cosas. No son errores de Mitre, sino que son cosas que hay que completar después. Pero Mitre solo habla de nuestros próceres en su actuación en América, no habla ni de San Martín y de Belgrano por nada de lo que hicieron en Europa, por ejemplo, y San Martín solo vivió 12 años acá. Los 5 desde niño, 17 años de una vida de 72. Y Belgrano, Mitre, cuando habla de su estadía en Europa, donde se forma en Salamanca, en Valladolid y en Oviedo, pone, bueno, y sabemos que estudió en Salamanca. Una página le dedica en todo el libro a la formación de Belgrano. También es cierto que los historiadores argentinos somos remolones y no estudiamos en Europa. Tendríamos que conseguir mecenas que nos hagan estar 4 o 5 años revisando archivos y aparecerían cosas riquísimas. Sí. Bien. Y el otro tema que Mitre marcó es, vamos a hablar de los próceres que nacieron acá. El fisiócrata, era fisiócrata. Entonces, el hecho físico condiciona. Claro. El 9 de julio de 1817, exactamente un año después de la independencia, sale la flota de Bouchard. En realidad sale con un barco, no es una flota. La Argentina a hacer la famosa circunnavegación del globo. Y se dedica a piratear. Esto hay que aclararlo. Bouchard hace la campaña como corsario, es decir, él firma un contrato con el gobierno de Buenos Aires, con el director supremo, para atacar a la flota española. El contrato de corso era el reparto del botín en la proporción que se estableciera y que el corsario cumplía las órdenes políticas que le daba su mandatario. O sea, esto es importante decirlo porque no eran piratas, no iban por ahí. Bouchard tenía que atacar solo naves españolas para dislocar el comercio. Da toda la vuelta. Llega a California. Llega a California, eso es, pero en Hawái, el rey de Hawái, del cual hay retratos, es una historia que merecería ser contada más, rinde homenaje a la bandera argentina, ¿no? Que es la primera vez que un barco con bandera argentina circunnavega el globo. Entonces se considera esa como el primer reconocimiento a la existencia del país. ¿Qué le dijo Bouchard a el rey de Hawái para convencerlo de que había que rendirle homenaje a esa bandera? No lo sabemos. Quizá un día aparezca alguna tablita escrita sobre eso. Y después vendrá el reconocimiento del primer país americano que reconoce la independencia argentina, que es el presidente James Monroe, el 5º presidente de Estados Unidos, que hay una cosa muy curiosa. La independencia de Estados Unidos es el 4 de julio de 1776 y el día que se cumplen 50 años se mueren el segundo y el tercer presidente. El 4 de julio de 1826, Adams y Jefferson. No sabía. Y después Monroe se muere 10 años después, el 4 de julio. Eso es ser patriota. Bueno, y finalmente la primera potencia ¿Eso europea. lo sabe Trump? Sí. Bueno, Y se va a morir el 4 de julio, seguro. No lo queremos acelerar, pero lo estamos anticipando. Y digamos, la primera potencia europea es Gran Bretaña, que no solo reconoce la independencia argentina como primer ministro George Canning, sino que la Argentina con Gran Bretaña firma el más antiguo tratado diplomático que hay en vigencia entre América y Europa,
que es el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Su Majestad Británica y las Provincias Unidas de la República Argentina. Así están llamadas. Ese tiene 201 años y sigue vigente. Este es el dato. Sigue vigente tal cual. Notable. Bueno, sí. Muy interesante. Muy interesante. Y nombramos a Belgrano en todo esto. Sí, claro, Sí, hay que queríamos nombrarlo, aprovechar la presencia de un historiador santiagueño para ver la ascendencia de Belgrano en la provincia de Santiago del Estero, que la tenemos ahí en la pantalla. Sí, vemos su madre. La verdad que tenemos 2 minutos nada más de programa para ver esto, pero la audiencia de la radio puede observar las raíces profundas que la familia creo que me ganaste de mano, Pepe, porque vos lo subiste antes. Yo traía algo preparado que escribí una vez para el Nuevo Diario de Santiago del Estero, que también decía sobre la ascendencia que en 1682 el alférez José de Islas, que venía desde España, es el que se ve más arriba en la genealogía. Se radicó en la Villa de Loreto, donde desempeñaba como protector de indios. Exacto. Así. Y bueno, y el 13 de abril de ese mismo año contrajo matrimonio con la santiagueña Juliana Alba Bravo de Zamora. Y de ahí viene. Y viene de ahí porque nacieron varios hijos. Uno de ellos, Lucía, el 16 de septiembre de 1713, que se casó con Juan Alonso González, un español nacido en Cádiz. De ese matrimonio nace en 1715 Juan Alonso González Isla, quien años después se radica en Buenos Aires y se casa con María Inés Casero Salazar el 2 de abril de 1741. De ellos nace el 23 de octubre de 1742 María Josefa González Islas Casero, ahí está, quien el 4 de noviembre de 1757 se une en matrimonio con Domingo Belgrano Peri, un italiano oriundo de Oneglia, y María Josefa y Domingo fueron los padres de nuestro creador. Que hoy descansan en el templo de Santo Domingo, a donde también está el monumento de Belgrano. Bueno, muchas gracias por esa precisión, buenísimo. Y aprovecho un segundito más para al profesor invitarlo la próxima vez que ande por Santiago del Estero, se arrime a conocer nuestra casa museo que tenemos, que Pepe la conoce. Muy linda. Y a Liliana, por supuesto. ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Los santiagueños tienen que, yo siempre elogio, incluso cuando escribo en El Liberal, el manso carácter santiagueño. Pero los italianos se apropiaron de Belgrano. Y hablan siempre, el día del nacimiento de Belgrano es el día del inmigrante italiano, y siempre se destaca la condición europea de Belgrano y no se destaca la condición criolla de siglos de Belgrano. Belgrano surge de lo más profundo de la tierra nuestra y de lo más profundo de la tierra cuando italiana. Estuvo en el Ejército del Norte, él reconocía a sus primos santiagueños. Claro. Y uno de los héroes bandeños, que el comandante Manuel Besares, estuvo en Tucumán y Salta, en las dos batallas. Exactamente. También. Que murió en la batalla de Ituzaingó, ¿no? Sí, señor. 20 de febrero del 26. Bueno, y ahora es el momento de nuestra agenda cultural. Bueno, aunque nos quedan unos pocos minutos, vamos a saludar a quienes han cumplido años esta semana, nuestros empleados. Carlos Adrián Rojas es un empleado de la sede de Olivos que trabaja como logístico, ha cumplido ayer, así que nuestros saludos a Carlos por su cumpleaños. Y hoy cumpleaños Pablo Seuve Paredes, que trabaja en el mantenimiento del Palacio Paz, así que nuestros saludos para los dos cumpleañeros de nuestros empleados. Muchas felicidades. Y en lo que nos queda queremos invitarlos a acercarse por el Palacio Paz. Tal vez tengamos la agenda semanal para ponerla en pantalla. Tenemos visitas guiadas mañana a las 15 horas, además de los cursos habituales de historia del historiador Lázari, de historia de las artes de Astrid Maulhart. Tenemos una visita guiada también a las 15 horas del jueves.
a las 12 horas del mediodía el día viernes una visita guiada, así es que tienen todos los días la posibilidad de visitar nuestro palacio. El sábado, en Desayuno con Historia, tenemos a los congresales de Tucumán, fundadores del país. ¿Es correcto, Eduardo? Exactamente. Así que tenemos Desayuno con Historia con Lázari el día sábado a las 10 horas, a las 15 visita guiada y a las 17:30 también el sábado tenemos visita guiada con lírica, con Alicia Merlico. Y por cierto, como todos los domingos, el show de tango a las 19 horas y las estaciones de Vivaldi con gala lírica. Bueno, excelente agenda. Y no se olviden de vivir este 9 de julio con un espíritu patriótico. No es tan solo un feriado. Piensen un poquito más allá de lo que esto significa. Y les recordamos, les contamos que el lunes que viene nuestro programa va a estar dedicado a los fantasmas del Palacio Paz. Sí. Un tema que me apasiona. Los invitamos a todos a escucharnos el lunes que viene, porque vamos a traer a los empleados que han visto fantasmas en el Palacio Paz. Fantástico. Bueno, que pasen una linda semana y a festejar el 9 de julio. Y por supuesto no puede faltar nuestro Viva la Patria. ¡Viva la Patria! Este palacio en otra época, late la ciudad en cada voz. Círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción. Círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.